tenemos que estar al propósito. Ya tienen que seguir cuidándose por si acaso, cuidado que allí es los demás, ¿no? Entonces, está todavía latente el COVID. A ver, veamos. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué es un pasivo? Caramba. ¿Qué es un pasivo? Por contabilidad sin barreras. Hola Hugo, ¿te veo muy atareado el día de hoy? ¿Es acaso que tienes mucho trabajo? Sí, un poco. Lo que pasa es que el día de hoy es cierre de mes y tengo que pagar unos pasivos antes de que termine el día, de lo contrario podría tener un problema. Oh, rayos. Créeme que entiendo tus sentimientos. Estos días son bastante complicados para un contador. Pero, oye, ¿crees que te quiten mucho tiempo si me puedes explicar a mis amigos de contabilidad sin barreras lo que es un pasivo? Claro que no, al contrario, será un placer. Las empresas necesitan mercancías, servicios, materiales, activos para que puedan operar en el día a día y poder generar ingresos. Pero lamentablemente, a veces no contamos con el dinero suficiente para poder hacer los pagos rápidamente y debemos solicitar créditos o pagar en abonos. En otras ocasiones, debemos saber qué cosas tenemos pendientes de pagar en el mes para saber de cuánto dinero nos tenemos que hacer llegar para poder cumplir con ellos. En resumen, los pasivos son las operaciones pendientes de pago o deudas que tiene una empresa o persona producto de su operación. Y es muy importante saber clasificar bien los pasivos, porque si los clasificamos bien podemos pagarlos adecuadamente y no tener problemas. Los pasivos a corto plazo se van a definir, depende de la empresa y sus políticas, pero regularmente son aquellos que tenemos que pagar antes de 12 meses. Por ejemplo, los proveedores, los acreedores diversos, los sueldos por pagar, los impuestos por pagar, el IVA traslado por trasladar y documentos por pagar. Por su parte, los pasivos a largo plazo también va a depender de la empresa y sus políticas, pero regularmente son aquellas que tenemos que pagar mayores a 12 meses. Un ejemplo son los acreedores hipotecarios y la maquinaria a largo plazo. Es muy importante usar los pasivos con mucha responsabilidad, ya que si bien nos ayudan a hacernos llegar de productos o servicios con facilidades de pago, nos podrían generar problemas si no los pagamos en el tiempo adecuado. Y esto fue todo por hoy. Espero poderles haber enseñado algo. Bien. A ver, hacemos una reflexión y sacar nuestros criterios. ¿Ya? Ya les he dicho, señores, damas y caballeros, el activo se reconoce a valor presente. El activo se tiene que revelar, exponer a través del estado financiero de manera objetiva. ¿Y cuál es la objetividad de un activo? El hecho de revelar su información. Tiene que ser objetiva porque está orientado a la toma de múltiples decisiones, más allá de dar al César lo que es del César, es decir, pagar impuestos. Eso no debería, si bien nos tiene que preocupar, pero eso depende de cómo te organizas, cómo planificas. Nosotros somos bastante estrictos en cuanto se refieren las empresas a que hagan gestión de su pasivo. No vayan a llorar más adelante, ¿no? Porque tienen que tener orden de prioridad. Cuando les pregunten orden de prioridad, señor, y haga gestión de sus pasivos, sepa pues a quién debe, si es institución, es persona, y por qué debe, y cuál ha sido el resultado de esa deuda. Si me preguntas en términos coloquiales a mí, ¿yo me presto? Sí, pero ¿para qué? ¿Quiero comprar en este momento una moto? No, es riesgosa. No sé, no es que no sepa manejar, sé manejar bastante bien, pero no, prefiero una movilidad. Y justamente estamos viendo una movilidad
hasta es amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero también estoy valorando una movilidad eléctrica. Y imagínate, yo quiero probar en la Yanacocha, quiero probar en la Alcoreza, es empinada, quiero probar en Purapura, quiero probar, o sea, en las calles empinadas. Tendrá fuerza porque yo tengo un Gemini 4x4. O sea, a mí no me gusta bajarme de la movilidad. Quiero ahí un botón que suba perfectamente, que no me gaste mucha gasolina, que me ayude en lugar de desayudarme. Todos esos elementos debo tomar en cuenta, pero ya no como persona, sino como empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el método? Hay algunos métodos que me permiten justamente asumir esa obligatoriedad. Es decir, yo debo tener métodos para poder afrontar esos pagos. Y dentro de estos métodos, a ver, vamos a ver cuál es el más apropiado. Vamos a revisar. Vamos a ir viendo acá. Métodos. Sí, dime, Emma, dime. Hola. A las 11 voy a subir. ¿Subir a mi mamá? Sí, a ver, voy a ver, estoy en pleno desarrollo. Ya. Sí. Ya, como estuvimos, vamos a ver, según la rectoría me dijo, llámeles, les reitero, señor, yo tengo que venir acá, vamos a ver cómo subimos a las 11. Otros ya están subiendo, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables. No es ahí, tenemos que ir a participar, a ver. Ahora hay una tranquilidad. Bien, entonces voy a, ¿dónde está pues mis métodos? Caramba, se perdió. Voy a ver. Ahí está. Veamos esto más, por favor. Jorge tiene un problema. Esto más vamos a ver. Y ahí voy a entrar de pleno. Jorge tiene un problema que le atormenta desde hace mucho tiempo y que no sabe cómo resolver: las deudas. Por las noches no puede conciliar el sueño pensando en cómo su dinero se le va en pagos y si el próximo mes será capaz de pagar las cuotas a tiempo. Se pregunta, ¿cómo puedo liberarme de esta carga? Jorge tiene una deuda en tarjeta de crédito por $600, una deuda en la empresa donde trabaja por $700, está en mora con el pago de la energía por $400, está pagando las cuotas de su auto por el total de $4,000. Esta es su deuda más grande y tiene dos préstamos, uno del banco por $300 y otro de $500 de un prestamista. De este último no sabe ni su familia. Por más que se rompe la cabeza pensando, no logra decidirse sobre cuál deuda pagar primero. Para deshacerse de sus deudas, Jorge puede hacer uso de uno de los tres métodos. El tercero es el menos conocido, pero creemos que es el más efectivo. Pero antes, Jorge necesita hacer la lista de todas sus deudas, para lo cual puede utilizar una sencilla tabla. En la primera columna anota a quién le debe, en la segunda columna el saldo que adeuda a la fecha, en la tercera el interés efectivo anual y en la cuarta la cuota mínima que tiene que pagar mensualmente. Jorge ya tiene los datos de las primeras dos columnas. Para saber el interés efectivo anual, tuvo que revisar los extractos correspondientes. En la tarjeta de crédito paga el 15%, por el préstamo del trabajo le cobran un 6%, por la demora con el pago de energía el 12%, el 17% por el préstamo del coche, el 10% en el préstamo del banco y, ojo, el 50% de interés anual en la deuda del prestamista. Listo, la tercera columna está llena. Por último, Jorge anotó el valor de la cuota mínima mensual que tiene que pagar en cada deuda. Según el método bola de nieve, famoso gracias a Dave Ramsey,
Debemos organizar las deudas desde la más pequeña hasta la más grande con respecto a su saldo, sin importar los intereses. Así que, manos a la obra. Primero, Jorge ordena sus deudas empezando por el del saldo más pequeño, que es de $300, y terminando con el préstamo de auto por $4,000. 2. Continúa haciendo el pago mínimo mensual en todas las deudas, excepto en la más pequeña. 3. Lo esencial en este método es que Jorge pone todo su esfuerzo y destina todo el dinero extra que puede para pagar la primera deuda de la lista, es decir, la más pequeña. 4. Cuando logra pagar el total de la primera deuda, el dinero que dedicaba para ella ahora lo destina todo en pagar la segunda deuda de la lista. Con cada deuda que pagamos, tenemos más dinero para pagar la siguiente. Por esto se llama el método bola de nieve. Con este método podemos ver rápido los resultados de nuestro esfuerzo. Tachamos la deuda más pequeña en la lista y vamos por la siguiente. Es el mejor método desde el punto de vista psicológico, pero no es el más óptimo desde el punto de vista financiero. Ahora, si nos guiamos por las matemáticas, el mejor método para pagar las deudas es el método avalancha. Se trata de ordenar todas las deudas, empezando con la del interés anual más alto hasta llegar a la deuda con el interés anual más bajo, sin importar el saldo total de la deuda. ¿Qué pasaría si Jorge quiere pagar sus deudas con este método? Primero, Jorge ordena sus deudas empezando con la del 50% de pago anual en intereses y termina con el préstamo de trabajo donde paga el 6%. 2. Al igual que en el método bola de nieve, debe hacer el pago mínimo mensual en todas las deudas. 3. Además, Jorge pone todo su esfuerzo y destina todo el dinero extra para pagar la primera deuda de la lista, es decir, en este caso, la deuda con la tasa de interés más alta. 4. Cuando logra pagar el total de la primera deuda, el dinero que dedicaba para ella ahora lo usa todo para pagar la segunda deuda de la lista. La ventaja del método avalancha es que pagamos primero las deudas que más vacían nuestro bolsillo. Pero como vemos a Jorge en segundo lugar, le tocó pagar el préstamo del auto, que es su deuda más grande. Probablemente por meses Jorge no va a poder tachar esta segunda deuda en su lista, lo que para muchos puede ser deprimente. Por lo tanto, este método es recomendado para las personas que no tienen problema en esperar los primeros resultados, pero quieren terminar con sus deudas lo más rápido posible. Porque aunque le costará más deshacerse de las primeras deudas, con el método avalancha, Jorge terminará de pagar todas sus deudas en menos tiempo que con el método bola de nieve. Y finalmente hemos llegado a la tercera opción que tiene Jorge para pagar sus deudas. Este método se encuentra entre el de la bola de nieve y el de la avalancha. Algunos lo llaman bola de nieve con esteroides. ¿De qué se trata? Primero, anotamos las deudas que afectan las necesidades básicas de nuestra familia, como el pago de alquiler, electricidad, agua, calefacción, etc. Segundo, pagamos las deudas ridículamente costosas en intereses que a menudo superan el 50% de interés anual. Por último, las demás deudas las ordenamos de la menor a la de mayor en saldo total, como lo indica el método bola de nieve. ¿Cómo se vería la lista de deudas de Jorge organizada con este método? En primer lugar, Jorge anota el pago de la luz por $400, porque si le cortan la energía, esta deuda afectaría las necesidades básicas de su familia. Ahora, su deuda más costosa es la que tiene con el prestamista, donde paga el 50% de interés anual. Esta deuda la anota en segundo lugar para deshacerse de ella lo más pronto posible. Las demás deudas las organiza desde la menor a la de mayor saldo. Un préstamo bancario por $300, después la deuda en tarjeta por $600, préstamo en la empresa por $700 y finalmente el préstamo de auto por $4,000. De esta manera, Jorge ha creado el plan para pagar sus deudas. Paga la cuota mínima en todas las deudas, pero la primera en su lista se convierte en su enemigo más grande. Para pagarla, dedica todo su esfuerzo y dinero extra que pueda conseguir. Cualquiera de estos tres métodos te liberará de tus deudas, pero ten en cuenta los siguientes consejos. 1. Una vez cancelada la primera deuda, el dinero que liberaste no es para festejar, sino que lo debes destinar para empezar el pago de la siguiente en la lista y así sucesivamente. 2. Comprométete a no asumir más deudas. Recuerda que ante todo tienes un propósito importante que te motivó a iniciar este proceso, así que manténlo siempre presente. 3.
Mantén tu nivel de gastos controlado. Pagar las deudas es posible solamente si tus ingresos son más altos que tus gastos. ¿Tienes deudas? Elige uno de los 3 métodos: bola de nieve, avalancha o bola de nieve con esteroides y da el primer paso. Haz la lista de todas tus deudas y ordénalas según el método que elegiste. Nos comentas cómo te fue y cuál método te pareció mejor. Bien. Usted se preguntará en las empresas, o sea, he hecho un estudio recientemente, de cada 10 negocios, 8 quiebran, se han destinado a quiebra. No hay planificación, no hay presupuesto operativo, mucho menos presupuesto financiero. Lastimosamente esa materia, yo doy ya más de 25 años de clases. Antes había cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, hasta 4, redacción 1, 2, 3. No deben hacer ni informes. Ortografía 1 y 2, todo eso hemos pasado. Hoy en día puedes ver la barbaridad de informes que presentan, ¿no? Tienen problemas hasta los colegas abogados de hacer, ¿no? de tener sintaxis, coherencia, objetividad. Entonces, esa es una gran debilidad. Por otro lado, mate financiera lo querían relegar y otros. No. Las normas internacionales nos dicen el contador está tan bien preparado que es el mejor asesor al más alto nivel. Yo sin el contador o la contadora no podría tomar decisiones. Y si tomaría decisiones no serían aceptadas. Entonces, hoy en día nos dice la contabilidad es un verdadero sistema, señor. Sí, sistema que proporciona una información integral, confiable, oportuna, útil, no es inútil. Por lo tanto, no nos hagamos mucho problema de brindar información para propósitos tributarios. Eso se llama propósitos específicos. Eso no es problema, no está en discusión. Si quieren doblenlo 10 veces más impuestos, ya es un problema, es cuestión de políticas económicas que establecen el sector. No estoy hablando de eso. Obviamente nadie va a estar dispuesto, ya ha salido un gobierno de Goni, ¿no es cierto?, por subir el RSI. Y ni siquiera se han preguntado quién se ganaba el RSI. Yo estaba grabado por el RSI, ¿va? Y todos hemos jugado al mono mayor y hemos dicho, sí, como consigo, y eso está mal. Que nadie absolutamente oriente cómo tienes que pensar. Tú tienes que tener un raciocinio, un pensamiento crítico, objetivo, para tomar decisiones. Entonces, no hay que jugar al mono mayor, yo le llamo, ¿no? Porque hay que saber, yo, por ejemplo, nadie piense por mí, nadie opine por mí. Yo soy suficientemente capaz de analizar la situación, contextualizar el escenario y tomar una decisión. En el curso, bueno, en algunos cursos veo, ¿no? Bueno, está en la universidad y todos se miran y dicen, ¿quién? No, a ver, ¿quién va a opinar? Nada, yo soy el primero. En la universidad militar el primero. ¿Por qué tengo que estar al último escudándome? No. Y si me va mal, a mí me va a ir mal, ¿a quién no les va a ir mal a los demás? ¿Se dan cuenta? Y los otros se van a reír, perfecto, pero para mí es un aprendizaje. Yo estoy ganando, ellos están perdiendo, porque siempre van a depender. En cambio yo no. ¿Se dan cuenta? No dependo de nadie. Dependo de mí mismo, de mi propio pensamiento. Bien, entonces, en las empresas, en los negocios, carecen de esta objetividad, de esta planificación. ¿Yo en qué me doy cuenta? Yo doy auditoría de gestión y cuando le digo, oiga gerente, ¿cuál es su sentido de estar ahí, de su zona de confort que está tan trillada? ¿Qué usted está haciendo para mejorar la empresa? Para mejorar los controles internos, que no sucedan este tipo de fraudes, este tipo de desfalcos, desviaciones, caducidad de los productos. Está perdiendo usted liderazgo, está perdiendo espacio en el mercado. ¿Qué está haciendo? A ver, su deseo, y escucho. No hay. ¿Pero qué? O sea, vamos a buscar culpables. Si alguien me dice del curso, ¿qué está pasando con su curso? Está todo un desastre. Yo a ver, buscaré, es que, pero ¿qué? Tú eres el líder del curso. ¿Qué estás haciendo tú para mejorar? ¿Te das cuenta? No puedo buscar al del lado, al otro lado, aunque estamos en la misma materia al lado. No, es otro curso, es otro mundo. Entonces, si se dan cuenta, señores, les estoy contextualizando, porque como contadores, tienen que tener no solamente una idea, un criterio técnico para plantear mejoras, ¿no? De eso se trata. Ahora es cierto
la mayoría es bastante inteligente, todos son inteligentes, ¿no? Y ustedes analizan lo que pasa a nuestro alrededor en los pequeños, medianos, grandes negocios. ¿Qué pasa? Entonces van a identificar ciertas debilidades que no, falta de políticas de control, políticas de implementación para hacer mejor gestión, por ejemplo, del pasivo. Más allá de hacer controles exhaustivos, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sabes de tus deudas, por ejemplo, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, y ese caso que les he contado durante dos veces, y esta es la tercera, en plena pandemia, 50.000 ha destinado para publicidad. Y claro, 50.000 hay contrato, hay la factura, todo. Y cuando encuentres le eché un ratito. ¿Cuál es pues la objetividad de la fuente? ¿Qué será eso? A ver, ¿qué has logrado? 50.000, 43.500 es gasto de publicidad. 6.500 te has acreditado, le dice, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué sale 20.000 pérdida? ¿No que la publicidad te expandía? ¿No que, como esa señorita, no sé cuántos, tiene TikTokers, no sé, ¿no es cierto? La Albertina, ¿no es cierto? Entonces, no que hasta ella se da cuenta, ¿no es cierto?, cómo es la situación del negocio. Bueno, por eso un paso en falso no hay que dar. Ahora, al de la bamba, al que le dicen el caballote, él pues claro, está bien, yo también respetaría, ¿no? Pero yo siempre digo, bajas tiene que haber. Yo tengo familiares que están mal, sí, pero yo les digo, dejemos que el vecino, yo soy católico, dejemos que ya pues la providencia decida, más no puedo hacer. Entonces, así hay veces frívoles, ¿no?, la situación. Por ejemplo, el de la bamba, ahora todo el mundo les mixturas, le dicen. ¿Creen que no les he estado eso? Yo cuando me han consultado, doctor, quiero contratar para este evento, yo te sugiero que no. Listo, ya les he estado unos $5.000, $10.000. Ahora el Rubén de la otra no se renueva, medio que ha caído. O sea, en todo tienes que fijar. O tú vas a decir, sí, pene, no, ya está peleado. Ahora están saliendo estos hermanos de Cochabamba, o sea, en todo sentido, ¿no? Lo mismo te he contado de la serie por tosudez, por inmadurez, por inmaduro. No se trata de que sea joven, yo conozco que tienen 2 doctorados, pero bueno, no sabe pues bajar a las bases y negociar. Y yo les dije hace meses, la va a pagar caro y lo está pagando. Y les comento que estoy monitoreando y Luis está entrando en todo lado. Este fin de semana he estado en las 4 laderas del auto y está entrando así. Porque con la movilidad me han trancado aquí, me han trancado en la portada, me han trancado en la 9 de abril, me han trancado en todo, o sea, no podía salir. Allá en las lomas me han trancado, o sea, aparte de llegar a Ciudad en la escuela, ¿por qué? Porque he monitoreado y dije, caramba, la burguesa está entrando. No se la contaba la Seven y debe estar llorando. Porque yo como empresario pierdo, por ejemplo, un mercado, así sea pequeño, no hay que subestimar. Peor con estos TikTokers, con estas redes, no hay que subestimar, porque ¿por qué creen que hacen? Suben sus rating porque es ganas de la publicidad y eso es normal. Y lo que dicen $1.000, no se asusten, se cobra $100.000, $1 millón se destina a la publicidad. Así como la publicidad te puede subir, te puede bajar, te puede destrozar. No hay que dar paso en paso. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Se dan cuenta con todos estos elementos, porque yo cuestiono, digamos, un gerente, ¿no? Le digo, ¿cuál es su sentido? Yo a usted les diría, ¿cuál es tu visión y misión de vida? ¿Qué esperas de ti? No estoy, ¿no?, como el hermano Pablo haciendo un discurso. Pero bueno, tienes que hacer una autoreflexión. ¿Ya? Bien, entonces bajo ese escenario, entonces sabemos qué debe hacer un activo. El activo ya sabemos, se reconoce a valor presente de propiedad de la empresa, medido, reconocido confiablemente, expuesto o revelado adecuadamente. Listo. Entonces ya sabes qué es el activo, debe trabajar. Por poco tienes un látigo y le dices, activo, trabaja
ya no puedo ser, porque afuera de aquí vaya a morir autobala. Eso te dice empresa en marcha. Y mira lo que te dice. Yo voy a leer un poquito nomás, y solo una parte, porque es bien interesante todo lo que les di ya de la empresa en marcha. Miren, nos dice, aquí está, no, empresa, entidad, aquí está, el 2.1, este es. Ah, claro. ¿Qué pasó? Muy bienvenidos a este su canal de... A ver. Solo una partecita porque no voy a pasar, si no me voy a pasar todo el tiempo. Solo una parte. Muy bienvenidos a este su canal de YouTube. En este video hablaremos sobre la evolución de... No, el principio Las de... siguientes. Este es. Solo una parte. Para que vean, en el primer bimestre hemos visto. Bienvenidos a la segunda parte de este tema sobre el principio de contabilidad de empresa en marcha, donde veremos las causas, además de algunos ejemplos de cumplimiento de este principio. Veamos, ¿cuáles serían las causas por las que una empresa no cumpla con el principio de negocio en marcha y además esté en peligro de ser declarada por los auditores como una empresa no productiva? Te los comento enseguida. Una mala decisión gerencial. Por ejemplo, una empresa produce cemento para construcción y la gerencia decide aumentar la producción de cemento, para lo que se destinan recursos para la producción y la venta del mismo, sin antes haber realizado un estudio de mercado para este adicional de producción. Esto podría afectar la productividad y disminuir las ventas o no poder vender el adicional de producción. Por lo tanto, se podrían generar pérdidas, luego acumular más pérdidas hasta llegar al quiebre y ya no ser una empresa en marcha. A ver, ¿qué hemos visto nosotros? Empresa en marcha, dice, los estados financieros se sobreentiende que pertenecen a una empresa en marcha. En palabras coloquiales, dice, estos estados financieros pertenecen a una entidad que existe, subsiste y tiene proyección futura, es formal, está trabajando. Mira cómo te dice eso, ¿no? Así hemos trabajado con eso. Ya, está bien. Ejemplo les dije, acuérdense, les he puesto una fotografía, estados financieros al 31 de diciembre de 2021. ¿Listo? Con eso está en marcha. No nos garantiza. ¿Qué te dice en este momento esta expositora? Te dice un ratito. Una mala decisión puede orientar a que la empresa ya no esté en marcha. Imagínate aumentar la producción de cemento. ¿Te lo has hecho tu estudio de factibilidad? No, y estás esperando. Ahora, como contadores, contadoras, ¿cómo se van a sentir ustedes? No van a tener de pronto esa atribución. Entonces tienes que separar las cosas, ¿no? Si te dice desde el primer día que te contraten, ¿cuáles son mis atribuciones? ¿Cuál es el sentido de contratar? No quiero que pague impuestos, procese. Entonces también pues yo puedo ser externo. Voy 1 horita a la semana, 2 horas, etc. Entonces, que me pase el documento, lo hago procesar con mis auxiliares, lo reviso, se lo declaro hasta el 9 máximo y según corresponda el pago de impuestos. Eso es todo. Listo, no hay problema. Pero eso es una simple mecánica. Si me está contratando como contador y asesor del más alto nivel, entonces yo debo estar enterado qué está haciendo. Por eso te dice acá, cuidado. O sea, no se trata de emocionarse y duplicar la producción sin haber hecho estudio de mercados. Se te va a vencer ese producto. Vas a tener que tal vez ni llegar. Todo por una mala decisión gerencial. Un fraude puede ser que un gerente o un accionista o alguien vinculado con la entidad comience a extraer bienes monetarios, quedando la empresa sin liquidez como para no poder cumplir con sus obligaciones o continuar con sus operaciones, lo que la convierte en una empresa no operativa. Bien, ¿qué hemos visto en el disponible? No debo tener mucha liquidez ni poca liquidez, porque es como la persona, te dije, si tienes menos sangre o muy débil, entonces vas a estar amarillo y te vas a caer. Y si tienes exceso vas a estar medio morado, morenito, de pronto tienes algo que tiene que extraerte, ¿no es cierto? Te va a dar embolia. Es muerte súbita eso.
muchas personas, así, especialmente los personas que están un poquito con sobrepeso, etcétera, y he visto, ¿no? En la movilidad va, uno de un barquino que seco, se levanta, muerte súbita. Entonces, todo es así, es pues, ¿no? Mucha liquidez, exceso de liquidez o iliquidez, y eso vas a ver al año, ¿vale? Las huelgas, las empresas medianas a grandes, según leyes, tienen la obligación de contar con un sindicato de trabajadores. Puede que este sindicato vea razonable solicitar un incremento salarial, una prima extra por horas extras u otro bono. Y si la empresa no está de acuerdo, una medida de presión de este sindicato hacia la empresa es hacer una huelga, la cual puede afectar el proceso productivo y por ende el negocio en marcha. Bien, aquí me quedo. No es malo, ¿no? Y está en la Ley General de Trabajo, ahora va a ser nuestro tema de análisis, ¿ya? Hay horas extras, hay domingos, feriados, depende, pero tampoco pues se pasen de listos, ¿no? Como yo conozco una persona que todas las veces llena el cuaderno y dice, horas extras me he quedado 5, por 2, 10 horas. Sí, por favor, ¿quién cree que somos pues? La ley dice máximo 2 horas, 2,5 te puedes quedar. Y eso, cuidado que estés guardando trabajos para la última, como sabes que te va a pagar el doble. No, todas esas cosas yo observo como auditor. No es aquí, pues, ¿qué crees tu finca? ¿Dónde crees que estás? ¿Cuándo es extraordinario? Lo que está pasando ahora, por ejemplo, si esto fuera privado y hoy día tenemos que estar en la feria, anoche, por ejemplo, casi se han quedado hasta las 11, 12 de la noche. Eso sí, es extremadamente caso, no va a ser todas las veces feria, ¿no? Era necesario, justificable. Pero si todos los días me dicen, no, es algo raro. Ahora, si todos los días, eso se llama horario nocturno, no se aumenta el doble, se aumenta el 25, el 40 y el 50, depende de los riesgos. Eso has visto en la legislación laboral. Entonces, todo está, si se dan cuenta, está normado. No es aquí un terreno desierto las decisiones en el caso de los pasivos. ¿Ya? Es muy importante esto de los pasivos, por eso a mí me aterra, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy cliente AA en el sistema financiero, pero me aterra cuando las personas van y, bueno, ha habido incluso suicidios por las deudas. Aquí en el teleférico morado, acordate, por 50.000, no sé. El puente de las Américas tiene su historia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por eso el estudio que hice es de 10 negocios, 8 están destinados a la quiebra. No debería ser, hay que cambiar eso. Mercados. ¿Ya? Por ejemplo, si la empresa cotiza en bolsa y los mercados tienden a la baja, la empresa podría llegar a un proceso de liquidación. Sí. En presupuesto, lastimosamente, no me llevan ustedes, pero llevan costos. Importante, para hacer presupuesto operativo, yo debo saber cuánto vender, cuánto producir. En función a eso, hacer mi proyección y realizar mi presupuesto financiero. Bien, y ustedes van a necesitar el año, porque eso en su examen de grado o proyecto de grado vamos a revisar, ¿no? Análisis financiero. Presupuesto operativo, presupuesto financiero. Bien, si es sostenible el proyecto o no es sostenible. Bien, entonces ya está toda esta situación. Permítanme presentar ahora lo que es de los impuestos, ¿no? Ahora voy a entrar primero acá a los temas de avance. Temas del pasivo. Bien, ya hemos visto estos temas del pasivo, pero sí necesito orientar acá esta situación. Ahora vamos a hacer una liquidación. Esto no está acá. Aquí está. Ya hemos trabajado y es sellado eso. Ya pues. Nos falta esto. Esto es lo que hemos revisado, ¿no? Bien. Hemos revisado
Ahora voy a entrar a la última parte. Esto ya hemos hecho. Ya se ha logrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino hasta acá? Ah, ya está. Sí, señor. Bien, voy a entrar ahora a este otro. Y dice. Bien. Esto está perfecto. Aquí. Esto nos toca. La liquidación del IUE. Vamos a trabajar con eso. Sí. Bien. Como ustedes han llevado, están llevando tributación, no hay motivo para ampliar un poquito esto, ¿no? Ustedes saben que tenemos obligaciones tributarias. ¿Cuál es la prioridad? Es de acuerdo al grado de exigibilidad, no se van a olvidar de eso, ¿no? De acuerdo al grado de exigibilidad. Cuanto más exigible es una prioridad. En este caso, obligaciones tributarias. Normalmente tú tienes el IVA como débito fiscal, ¿no? Tú tienes el débito fiscal. Tienes el IT por pagar, ¿no? Por pagar. Tienes el IUE por pagar. Tienes las retenciones tributarias. Dentro de estas retenciones puede estar el RC-IVA como AR, agente de retención. Está el IUE por compra de servicios o bienes. Está el IT, ¿no es cierto?, por la transacción que realizas. Entonces, puedes tener esta figura, ¿no es cierto? Puedes tener, si haces devengamiento, el ITB por pagar. Esto es por la propiedad, ¿no? Impuesto a la propiedad de bienes, muebles, vehículos, automotores. Cada año se paga al gobierno autónomo municipal, ustedes saben, ¿no? Por el derecho propietario que uno tiene, ¿ya? Se paga. Y puedes tener el IMT, de pronto, ¿no? El IMT. Pero estoy tomando como una línea. El impuesto municipal a la transferencia es como el IT. Es por el hecho de vender tu motocicleta, de la movilidad, la motocicleta, la propiedad de la empresa. El ITF ya casi no haces devengamiento, porque es por la transacción. En el momento de que estás haciendo transacciones en el disponible a través del sistema financiero, ya en moneda extranjera te graba, ¿no es cierto? Te graba el ITF. Eso no es problema. Pero normalmente estamos acá. Esto es cada periodo. Y en el ejercicio que estás practicando está esto, ¿no? Está esto, ¿ya? Dentro de eso, el IVA, impuesto al valor agregado. Ustedes saben que el impuesto al valor agregado es el impuesto más importante que contribuye al erario nacional. Aquí hay una condición, ya les dije, ¿no? La condicionante es el carácter de habitualidad, nada más. El carácter de habitualidad.
Es decir, si compras bienes o servicios y el que te vende sea persona natural o jurídica de manera habitual, o sea, cada vez, entonces sí o sí tiene que darte la factura, el documento de respaldo. ¿A quiénes puedes hacer retención? Las detenciones solamente se realizan a personas naturales, no así a empresas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahora mira qué bonito es la parte jurídica. La norma te dice, el IVA, esto es IVA, el IVA, no, estaba bien, IVA. Por ejemplo, hablando del IVA, te dice, ¿no? Toda aquella persona natural o jurídica que venda bienes o servicios con carácter de habitualidad, como si fuera su trabajo cada día, como un comerciante, estaría gravado por los impuestos. Sí o sí debe emitir factura. Pero si vas a la Yungas, te contratas un albañil, un carpintero, un electricista, por única vez, perfecto, entonces hazle la retención. No quiere el grasanate, entonces los impuestos, por única vez. No cada vez. Ahora, en ninguna parte de la ley te dice, cada vez prohibir, no te dice. Pero ojo, cuidado con observar, ¿no? Cuidado en una fiscalización. Tengo yo sentencias constitucionales en materia de los impuestos. Ese es un tema que lo van a seguramente ver en auditoría tributaria más adelante o debes estar viendo en la última parte de tributaria. Ya, por lo demás, este es el más habitual, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y ustedes han debido ver qué características tiene. Como no estamos en tributaria, pero IVA definitivamente es el impuesto que tiene su reglamento el 21530, ¿no? Su decreto supremo reglamentario. Sabes que es la alícuota del 13% y la tasa efectiva es del 14,94%, que ha entrado en nuestros exámenes. Sí, esta es la reglita, ¿no? Te dice primero en el país, listo, en el país. Luego te dice las ventas de bienes muebles, sí. Los contratos de préstamos de servicios, claro. Y las importaciones definitivas. Esa es una reglita que justamente hace a que grave el impuesto al valor agregado. Nada más, ¿no? Nada más. Tiene sus exenciones, claro. Lo que otros impuestos graban, alguna actividad, algún procedimiento, entonces no graba el IVA. Por ejemplo, de eso ¿no? Aquí dice intereses por operaciones financieras, eso graba el RCIVA. Operaciones de reaseguro, coaseguro, está exento. Compra-venta de acciones, claro, no podemos nosotros grabar a uno que está haciendo inversiones en nuestras empresas, hemos visto en el BPP. Ventas de reorganización de empresas, ¿ya? Ventas o reorganización de empresas. Todos estos están exentos. Sí, señor. Importaciones de bona fide, de buena fe, como hace referencia el Código de Comercio, hasta $1000 el cuerpo diplomático puede importar. No está grabado, una persona, por única vez. Cuidado que esté yendo cada vez a Arica y esté trayendo celulares. No, eso ya es habitualidad. Mira cómo rompe, ¿no? La condición. Manifestaciones de arte, teatro. Esto es muy bonito. Justamente han marchado los carcas, todo, ¿no? Los bonanzas, etc. Pero ¿qué hicieron? Hay un decreto supremo, por si acaso, hay una ley. Dice, los artistas nacionales están exentos. ¿Cómo nos van? Un ratito le dice, ¿no? La ley es así, un ratito le dice. ¿Dónde vas a actuar? En el teatro al aire libre o en el Coliseo Social. Está bien, ¿eso es de la gobernación? Sí. Ya. No voy a actuar en la 16 de julio en esos grandes locales, los cholets, para una familia. No. Ahí tienes que dar factura. No puede ser, nos están restringiendo el derecho al trabajo. No seamos tontos, pues, ¿no es cierto? Todos nos quieren ver. Una cosa es que estés en espacio público, ahí estás exento, pero cuando tú, por ejemplo, a Juan Pérez le vas a tocar y te paga $20,000 por unas 2 horas, no puedes, tienes que emitir la factura correspondiente. Eso está restringido, ¿acaso es al público ese matrimonio? No es cierto. Pues todas esas cosas lo debes estar bien. Manifestaciones de arte, teatro, ahí está bien claro, ¿verdad? Exportaciones quedan liberadas, claro. Ahí el famoso CDI, certificados de devolución impositiva. Entonces ahí está venta habitual de bienes,
quienes a nombre propio por cuenta de terceros venden bienes, importaciones definitivas, realicen obras, presten servicios, todo está grabado, todo está grabado. En una construcción por losas, por avance de obras, certificado de avance y giras la factura, así no es. Realizan operaciones de arrendamiento financiero. Yo digo, señor, yo soy Juan Pérez, no tengo, quiero comprar un tractor, llamo a ti, me presta el banco y me da un arriendo. Entonces, esta operación es de arrendamiento financiero. Eso es una operación que está regulada por la, también está orientado o está técnicamente orientado con la NIF 17, tenían que estudiar. Sí, entonces bien interesantes de las NIF, incluso aquí ha dado un colega, Luis Zúñiga ha venido a dar, y ha hablado de los arrendamientos. Bien, por lo demás ya conocemos. Eso es del IVA. En el caso del IT, dice, por la operación que realiza por la venta de bienes o servicios, el vendedor paga. No dice que le traslada al comprador. Pero si ustedes van a mi zona, Eloy Salmón, entra, le dice, ¿cuánto el celular? 5.000. Ya, tiene factura un ratito, 16% más. No. ¿Quién le ha dicho eso? Es los 10.000 ya debería estar el IVA. Y el IT ellos tienen que pagar de su bolsillo cada negocio. No dice que le traslade. Ahora un ratito, ¿qué dice mi diosa Temis, ¿no? A la que tanto la quiero, ¿no? La señorita con la espada de Damocles y la balanza. Ella dice, yo soy la ley, cuidado, me voy a hacer las locas, dice, ¿no? Se tapa su ojito y dice, no sé, aquí hay un hecho y me pagan. Ah, ya, y la ley dice, no, aquí hay una transacción, está vendiendo un celular, ya, hay que grabar, y la ley con lupa grande le está mirando. El IVA ya está bien, el IT, pero si él no reclama o ella no reclama, yo no voy a hacer las locas, pero me pagan. ¿Listo? Por eso es que le traslada. Y como el comprador, estamos en un mercado de libre oferta y demanda, no reclamas. Y dice, pero quiero, perfecto, entonces te haces nomás tomar el pelo. Y ya no es mi problema, dice la ley. Tienes razón. Porque la ley es clara, ¿no? Ahora, otro asunto, el IMT. Si tú vas a la 16 de julio, el día jueves, hoy día, en este momento deben estar haciendo los abogados ahí, no los abogados, deben estar haciendo sus contratos de compra y venta, etc. Si le dices, quiero esta movilidad, pero a mí me han explicado que usted tiene que pagar el IMT, el que ven, no, fuera de aquí. Pues como quieres la motocicleta, quieres la movilidad, quieres el vehículo, quieres el terreno, entonces dices, ya, yo voy a pagar. Porque si no, no te lo voy a firmar, te dice, ¿no? La transferencia. Entonces la ley, ¿qué dice? La diosa te dice, no sé, te está haciendo tomar el pelo, pero yo me voy a hacer las locas. ¿Listo? Así no es eso. Es nuestra realidad. Pero ahora ustedes dirán, pero ¿qué autoridad controla? ¿Qué quieres que te console? Te está tomando el pelo, quieres que te venga a defender. No puede, o sea, la ley está dada. ¿Quién está permitiendo que te hagan eso? El comprador. ¿Y por qué impuestos no va a la feria? Buena pregunta lo que dijo nuestra compañera. Las leyes es para todos, de rincón a rincón, todo dentro del territorio nacional. Está vigente, es sancionador. ¿Quiénes deben ir? Deben ir. Y eso no va a estar detrás de cada uno. Eso, por poco les digo, no somos niños. Cada uno, ¿qué estás haciendo? Cuidado que te engañen. No está dado así esas condiciones. Obviamente hay la autoridad llamada por ley. Ellos, ¿qué alegan? Falta de personal, logística, etc. Pero tienen un plan estratégico. Yo les digo como auditor tributarista. Ellos dicen, en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, vamos a hacer fiscalizaciones sorpresivas, fiscalizaciones tantas, entonces ya hacen su planificación y van a controlar. Por eso van a ver en noviembre, diciembre, van a ir a las ferias, van a venir a las de los salmón, y después en enero ya van a ver ustedes clausurado, en el mismo diciembre, van a ver varios lugares, no todos. ¿Por qué a las 16 de julio no van? ¿Y qué dicen? Las leyes ya están dadas. Y ojo, la Constitución dice, si ustedes leen la Constitución, dice, usted es ciudadano. Sí, a ver un ratito. ¿Usted es capaz? ¿A cuántos años tiene? 18. ¿Eres capaz? Tienes la obligación de conocer tus leyes, tus derechos y tus obligaciones como ciudadano. Eso te. Entonces, amparado en eso, la ley dice,
para todo aquel que venda bienes, servicios, vehículos, como dice su compañera. ¿Qué tengo que exigir yo? Que él pague, pues, si me va a dar la factura, él tiene que pagar, ¿no? El impuesto a la transferencia, esto del vehículo de la 16 de julio, el que me vende tiene que pagar. Eso dice la ley, no el que compra. Ahora, si en este momento nos vamos a la 16, le dice, ¿cuánto el vehículo? 100.000 bolivianos. Haz tus números en dólares, pero 100.000 bolivianos. Ya, pero 3.000 bolivianos tienes que pagar. No. ¿Cómo? Usted tiene que pagar. Entonces, la ley dice que el que vende paga, no el que compra. Ahora, ¿cuál es la situación, la condición? La condición va a ser que el vendedor te va a decir, si no me pagas los 100.000 íntegros, yo no te lo voy a firmar la minuta. Te presiona. Ahora, tú le preguntas a la ley, le dice, mira, ley, me está haciendo esto. ¿Dónde denuncio? Entonces tendrías que ir al procedimiento y decir, estoy comprando y no quiere pagar. Entonces la ley va a analizar, va a decir, pues no le compres. Pero yo quiero y quiero. Si no voy a solucionar tu problema particular, ¿te das cuenta? No voy a solucionar tu problema particular. Si fuera en una tienda y compras esto y le dices, ¿cuál es el procedimiento? Tú tienes que escribir o ir a llamar. Señor, estoy en la tienda de la calle Campero, acabo de comprar esto y este señor no me ha dado factura. En ese momento viene presentado, se levanta, se labra el acta de infracción, de no emisión de facturas. Si esto te ha venido en 1.000, no quiere hacerse clausurar, él tiene opción a pagar 10 veces más, o sea, 10.000 en el banco en este momento en la boleta mínima. 1.000 pesos. En el tema de bienes, de terrenos, de vehículos, es un poco complicado, por eso prácticamente, en otras palabras sencillas, te lo traslada la responsabilidad en apego a la ley. Ahora, lo que me pregunta su compañero, por ejemplo, ustedes analicen, ¿sucederá en las empresas? Tendrían que ser muy irresponsables. Si yo soy empresario, tengo 10.000 sitios de capital, ¿no? Ni así puedo ser irresponsable sin aventurar. Yo tengo que trabajar con personas serias. Y miren, he tenido casos de Tarija, de todo lado. Le digo, si no te ha dado factura el rato de comprar mercaderías, tienes que traerlo. Ya te ha dado factura y no ha pagado impuestos, incluso tienes que de pronto obligarle a que pague impuestos. Así está la situación. Hay muchos casos en impuestos nacionales que se están ventilando. ¿Sí? Para comprar bienes, si no te ha dado factura, denuncia. Inmediatamente vendrán en ese momento o alegarán falta de personal. No, tienes que hacer la denuncia. Inmediatamente, porque yo conozco, y yo, sí, un ratito, por favor. Pero no puedo. Si hay tiempito, les voy a mostrar el simulacro que hemos hecho. Viene con el policía, es más, lo ha agredido al de impuestos, eso deriva en código penal. Obstrucción de la ley. Ya, eso hemos hecho talleres, con los del alto hemos hecho la auditoría tributaria, ¿no? Así es. A una peluquería, por si acaso. A una peluquería. Pues, si tenemos tiempo más adelante vamos a analizar. ¿Está bien? ¿Qué más? Entonces el IMT paga el vendedor. En la realidad no es así, me dirán ustedes, la mayoría, 90%, no es así, licenciado. Yo tengo que pagar. Bueno, la ley está ahí. Si te sientes afectado, no deberías comprar. ¿A ver? No deberías comprar, deberías exigir. Bien. Pero, de frente te dice 16% más. ¿En dónde está 16% más? La ley, lean, pues la ley dice quiénes deben pagar. Quienes no están comprendidos en el IT, por ejemplo, los que venden o transfieren transferencias, ¿no es cierto?, fueran consecuencia de una reorganización. Ahí también no están comprendidos, ¿ven? No estarían comprendidos. Hola. Sí, dígame. A ver, no. ¿De qué cajas me está hablando? Ah, ya. Pero
Ya todo se ha regularizado eso, no tenemos nada pendiente. Pero le puedo transmitir a la persona responsable. No, ya se lo ha arreglado todo esas cartas, pero si me da, yo lo voy a transmitir esa observación. Ya, esta tarde a las 4. ¿Ya? ¿Listo? Hasta luego. Bien, entonces, ¿quién está el sujeto? Personas naturales, personas jurídicas, empresas privadas, empresas públicas. ¿Cuál es el hecho generador? Inmuebles, al momento de la minuta de la transferencia, ¿no? El IMT estamos hablando. IT o IMT, Impuesto Municipal a la Transferencia, 3%. Otros bienes, contratación de obras, prestación de servicios. Esto ya lo han debido ver ustedes, ¿no? ¿Cuál es la base de cálculo? El monto bruto. Ustedes se van a fijar, ¿cuánto has vendido? 100.000, 3% es 3.000 bolivianos. La alícuota 3%, ¿no? ¿Quiénes están fuera del IT? Obviamente la compra-venta de minerales. Esto tiene el impuesto a la minería, es otro %. Intereses de depósito es el RSI. Exportaciones no podría grabar. Compra-venta de acciones tampoco. Venta de libros, sí, por la ley Óscar Alfaro. Servicios de préstamos al Estado, por el Estado, perdón, municipios, gobernaciones están fuera. Ellos no están transando, están prestando servicios. Trabajo en relación de dependencia, que eso ya no le corresponde al IT, le corresponde ¿a quién? Al RSI. Entonces, como se pueden dar cuenta, todas las actuaciones están grabadas y hay otras que están exentas. Así que no se preocupen. Los formularios que ya los manejan ustedes y ya los hemos practicado. Bien. Los formularios que saben manejar, ¿no es cierto? No, pues es una gran debilidad. Si te estás quedando tranquila, ¿y qué vas a hacer? Afuera vas a sufrir, porque te vas a tomar examen. Te vamos a dar una transacción y ahí vamos a ver la magnitud del riesgo para contratar. ¿No ve? Eso va a ser grave. No les asustaré. Ahora para hoy día es esto, impuesto a las utilidades. Miren, si se dan cuenta, señores, jóvenes y señoritas, siempre la ley hace referencia, dice, dentro de la jurisdicción de Bolivia. Si, imagínate, ni un milímetro puedes tomarte atribuciones de otro país. Eso está fuera. Ahora, date cuenta, del IVA, por ejemplo, ¿qué pasa de aquí, de la calle Campero? Vas a llevar tu mercadería hasta Santiago de Chile. Entonces, lo que vas a hacer es, desde aquí hasta Arica, hasta la frontera, está grabado por el IVA. Pero de la frontera con Bolivia hasta Santiago de Chile vas a tener el segundo talonario que se llama tasa cero. ¿Y cómo vas a controlar con esto lo que graba y lo que no graba? Así es. Todo eso te pide, todo ese control. ¿A ver? Entonces, el IUE hace referencia justamente a todo esto, ¿no? Es 25%. Bien, ahora, ¿cuál es la alícuota del IUE? Sobre la utilidad neta. Sobre la utilidad neta, 25%. Sí, señor. ¿Cuál es el hecho imponible según el artículo 36? Ustedes saben que tenemos que remitir los estados financieros a través del CIAT en el formulario 605. Cada año tenemos que remitir. Hay 4 cortes de gestión. 31 de marzo, empresas industriales, constructoras, petroleras. 30 de junio, empresas gomeras, agroindustriales, castañeras. Al 30 de septiembre, empresas mineras. Y al 31 de diciembre, profesionales, hoteles, bancas, seguros, todos, comercio. Es lo que estamos practicando como en Internet. Entonces, los no obligados a llevar registros contables también tienen que hacer declaración. A ver, entonces estamos partiendo así. Hemos hablado de grandes fortunas, brincos, granos, restos ABC, régimen tributario simplificado, comercio minorista, vivandero y artesano de baja producción. Régimen tributario integrado, transporte de pasajeros y carga, máximo 2 vehículos. Y hemos hablado de régimen agropecuario unificado. Eso es por explotar la tierra con la siembra o con la crianza de ganado, pero en pequeñas parcelas.
Y cada octubre sale la RND, te dice cuántas hectáreas tienes y en dónde está y cuánto por hectárea vas a pagar. Así, se dan cuenta, todo está regulado. Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué va a pasar si en la calle aquí en la web no están ofreciendo servicios ahí? Esos son informales. Alguna vez puedes contratar por emergencia, puedes. Pero mejor si le haces la retención, pero los otros van a querer ir, entonces asume el grosso psicorresponde. ¿Se dan cuenta? No es para empresas, es para personas naturales. ¿Quiénes están sujetos al impuesto según el artículo 37? Todas las empresas públicas, privadas que venden servicios, producen bienes, etcétera, comercializan, ellos están grabados por el IVA. Los sujetos a impuestos, los que llevan registros contables, los que no están obligados, esto hay que entenderlo. Aquí están las empresas, aquí están sujetos obligados a llevar registros contables, preparan y presentan estados financieros en el formulario 605 y a través del SIAD, ¿no? Lo que ustedes han visto ya, todos los estados financieros. Eso es. Esto deben dominar. No obligados a llevar registros contables, pero siempre y cuando estén autorizados. Entonces ahí están las iglesias, asociaciones, fundaciones, ¿no es cierto? Sindicatos. Bueno, yo llevo de una asociación, todo. Se hace estado de resultados, no, estado de actividad. Se hace una memoria anual. Profesionales liberales, ¿quiénes son? Los cerrajeros, los llanteros, los muelleros, los mecánicos, todos esos señores son oficios liberales. Llenan, por si acaso, ¿no es cierto? Llenan el RCB en el formulario 510. ¿Ven? Entonces, estos señores no están obligados a llevar estados financieros, libro diario, mayor no llevan, pero sí su RCB. Y estos son los que pagan más alto, ¿no? Por eso ahora está en discusión, nos dicen mucho pagamos, no nos descuentan nada, etcétera, ¿no? Son afectados. Bien. Obviamente, todas las actividades que realiza el Estado, salvo los comprendidos en el Código de Comercio, como es Entel, YPGB, etcétera, los SAs, entonces salvo eso, ¿no? Pero ellos están exentos del IVA, porque no es lucrativo. Entonces, los exentos, las utilidades obtenidas por las asociaciones, fundaciones, instituciones, entonces esto, ¿no es cierto? Si va a haber exención a la Iglesia Católica, a las fundaciones culturales, científicas, deportivas, políticas, sindicatos, tienen que tramitar. Mucho. Yo soy asesor y he sido autoridad en una asociación. El hecho de recibir dádivas, y es fuerte dinero, el hecho de distribuirse, ya tienen una observación. Eso no te dice la norma te dice, véndelo, pero se inyecta a la actividad, al objeto de la institución, no que te distribuyes. Y si lo vas a cerrar, debes agarrar todos esos bienes, a tu similar debes cederle. Eso dice, pues. Si una iglesia se va a cerrar ahí con el padre Obermaya, que para descansar trabajador, entonces de Guarino lo cerramos, lo llevamos a Pucarani, etc. Entonces todos esos bienes tienen que pasar a sus similares. No se pueden distribuir entre ellos. Espero que lo manejes todo esto, ¿no? Entonces ya, de eso se trata. Vamos a ver todas estas exenciones. Ojo, las retenciones solamente a personas naturales, no a empresas. Servicios, bienes, ya sabes hacer la retención en sus formularios, ¿no es cierto? Ahora bien, los cierres que hemos comentado, los cierres que se tienen, y obviamente tenemos que tener conocimiento claro de todos los gastos que son deducibles, que no van a ser deducibles. Ese es el problema. ¿Qué es deducible? Todo lo que necesita para operar la empresa normalmente. ¿Ya? ¿Es necesario? Siempre pregúntate, ¿es necesario? No es tu tienda, el inmueble no es tuyo, no. ¿Tienes que pagar alquileres? Sí. ¿Es necesario? Tienes que preguntar, claro.
¿no es cierto? Derechos, lo mismo. Remuneración al factor trabajo. ¿Por qué creen que sí se hace, no es cierto? Remuneración al factor trabajo. El artículo 11. Aquí van a tener muchos problemas, porque nos dice, le vas a pagar sueldos al personal, planillas, ya, planilla patronal, laboral, de retenciones y correspondientes. Esas planillas tienen que estar visadas, tienen que estar confrontadas por las AFPs, por el ministerio. Si no, no tiene sentido. Va a ser directo concepto, no deducible. En el caso de servicios, en el caso de aportes a la seguridad social, en el caso de gastos de transporte, todo esto debe estar justificado, validado, ¿no es cierto? Servicios financieros. Ahora, ¿era necesario que te prestes a ese interés? ¿Y qué es lo que has logrado con ese préstamo? Todo te cuestiona, ¿no? Tú puedes decir, me han cobrado 30% anual, aquí te dice, yo te voy a aceptar la tasa LIBOR más el 3%, lo siento. De pronto máximo hasta 15% y el otro 15% es concepto no deducible. En lugar de gasto se vuelve ingreso. Arrendamientos, tendrías que demostrar. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos van a ser deducibles, por ejemplo, el pago de tributos, el IT es, ¿no es cierto? El IVE es a cuenta del IT, o el IT efectivamente pagado, eso sí sería gasto. ¿Ya? Bien, tributos como contribuyentes directos, ¿sí? Eso también siempre y cuando sea demostrado. Si no, va a ser concepto no deducible. Hay gastos fijos, gastos variables, directos, indirectos, demostrables, ¿no? Operativos. Previsiones, el artículo 17, hemos hablado de eso. Entonces vamos a entrar ahora a lo que es al volver la liquidación. Bien, una vez explicado eso, voy a resolver este caso. ¿Ya? Pero esto va a ser después del descansito. O vamos a hacerlo el día lunes, ¿no? El lunes. Listo, nos vamos a ir a ver allá.